El que tiene oídos para oír, oiga. Pienso que en lo profundo del corazón del ateo, o de todos aquellos que siguen al Señor a su propia manera y no de acuerdo a lo que nos enseñan las Escrituras, viene siendo prácticamente igual, pues el resultado tanto del uno como del otro es el mismo. Si no hay un genuino arrepentimiento, y esto es perdición del alma. Y cuando digo esto de que el problema del ateo no está en sí mismo de creer en un Dios todopoderoso, pues la misma creación habla de su gloria, pienso que la raíz de su ateísmo se basa más bien en lo moral, es decir, en no querer aceptar la existencia de un Dios, sino en las cosas que ese Dios les demanda para ser salvos. De ahí que esté escrito lo siguiente: pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por su temor a que sus obras queden al descubierto. ¿Ves? El pasaje es muy claro y contundente. Y es que, ya sean ateos o personas que dicen amar a Dios pero con sus hechos lo niegan, precisamente fallan en ese punto. En los ateos, en no querer ir a la luz porque por cuenta propia quieren permanecer en oscuridad, queriendo hacer su propia voluntad como fornicar, embriagarse, andar de fiesta en fiesta, en mentiras y engaños, o cosas similares. Tal cual como la gran mayoría de nosotros hacíamos antes de conocer a Jesús. Por otro lado, están los que profesan conocer a Dios pero lo niegan con las cosas que practican a diario y que a pesar de jactarse de conocer la palabra de Dios, son peores que los ateos, pues al menos el ateo desconoce la palabra de Dios, aun cuando esto de no querer acercarse al Señor sea por cuenta propia y de manera radical. En algunos casos es así, porque hay mucho ateo que conociendo aún la palabra de Dios se niegan a creerla. En fin, es porque debido a su ira e ignorancia prefieren declarar que Dios simplemente no existe. Pero los que profesan de conocer a Dios y lo niegan con sus hechos, y aun cuando conocen o al menos tienen idea de lo que está escrito en la Biblia, son peores que los ateos, pues a esos son los que llama el Señor gente tibia, que andan con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, y por eso claudican entre dos pensamientos. ¿Y a qué me refiero con aquello de claudicar? Pues bien, escrito está: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Ves? No supieron responder palabra, es decir, que claudicaban, es decir, cedían o al menos eran tentados a dejar al Señor por seguir a otros dioses. Y esos que claudican o divagan en su propio corazón son los llamados tibios, a los cuales el Señor vomitará de su boca. Es decir, eso le causa al Señor repugnancia, porque al menos los ateos han decidido permanecer en el lado oscuro por cuenta propia, pero los tibios permanecen en claro oscuro, es decir, pretenden vivir con un pie en el mundo y otro pie en la congregación de los santos, y por lo tanto no han hecho y ni siquiera han pensado como Josué cuando dijo lo siguiente: escrito está: y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien serváis, a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Ves la diferencia? Josué no claudicó, no cedió ni se vio tentado a alejarse del Señor. Por el contrario, tomó la decisión contundente y radical de servir al Señor, pues tenía la firme convicción en su corazón de que fuera del Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. No había fuera de él quien salvase ni quien librase. Así que si no lo has hecho aún, te invito a que tomes la decisión por Cristo, a que eches mano de la vida eterna y no le des más lugar al diablo en tu vida. Más bien, únete a los escuadrones del Dios viviente y nos vemos allí en la patria celestial que espera a todos aquellos que hemos recibido por la fe a Jesucristo como Señor y Salvador nuestro. Recuerda, Maranata, el Señor viene.